Buenos días, estamos hoy en el 1 de agosto de 2021. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos conduzca en esta mañana y poder entender la palabra del Señor. Este fin de semana hemos tratado la parashá de Kev. Es una parashá que todo el pueblo de Israel leen juntos los viernes y, y es algo que nos enseña cada año a seguir la misma línea. Entonces, por ejemplo, en este tiempo, en la parashá se leyó Deuteronomio 7 hasta el 11, versículo 25. O sea que se leen los capítulos. Y en esta mañana nos vamos a centrar solamente en dos pasajes. Y para hacer un pequeño resumen, nos recuerda donde Moisés se está dirigiendo al pueblo de Israel cuando vienen a entrar a la tierra prometida. Entonces les va a dar qué es lo que tienen que hacer, pero al principio él les va a recordar todo lo que pasó, les va a volver a contar la historia de lo que sucedió antes y cómo llegaron hasta el punto donde están. Y él les repite y les dice que nunca se tienen que olvidar de cómo Dios los sacó, de dónde Dios los sacó y para dónde los lleva. Para Dios es muy importante que cada uno de nosotros sepamos de dónde Dios nos sacó y para dónde vamos y hacia dónde vamos, porque Él es el que conduce el camino. Entonces sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos que Él coloca son parámetros que nosotros tenemos que seguir para caminar con Él. Entonces no son algo que, los mandamientos no es algo que nos pesa, sino es algo que nos ayuda y que nos guía, y que se renueva cada año. O sea, los mandamientos, los esenciales están colocados como en un plano y nosotros tenemos que seguir ese plano para el bien de nosotros mismos y para poder estar en el reino del Señor. Entonces vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. La palabra del Señor dice así: Recuerda, durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca del Señor. Amén. O sea que desde el principio el Señor nos enseña que no solamente tenemos el pan diario de alimento, sino también su palabra, porque toda la palabra del Señor es alimento para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Por eso es importante pedirle a Dios que nos dé la sed de leer su palabra. Hay veces gente lee un versículo y ya se contentan, pero el Señor dice no, tienes que leer la palabra, entenderla, escudriñarla, ir más lejos, porque ese es tu alimento espiritual a tuyo y el que te hace crecer. Luego seguimos leyendo un poquito más abajo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14 dice: Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando te hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y te hayan aumentado tu dinero y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Entonces la palabra del Señor es clara. Al pueblo de Israel le decía: no te olvides que cuando ya entres a la tierra prometida, de donde saliste, eras un esclavo de Egipto. Y que si ya tienes riquezas, y que si ya tienes una casa, y si tienes comodidades, es porque Dios mismo te la ha dado. Y eso no tiene que llenarse de orgullo, sino al contrario, tiene que ser más humilde. Y que no nos olvidemos que todo lo que tenemos viene de Dios, no es nosotros que hemos adquirido. Esas son cosas que vienen de Dios y Dios nos la da. Entonces, lo que Moisés y Dios nos quiere decir es, en la palabra empezando, recuerda, recuerda. ¿Y qué me voy a recordar? De lo de mi pasado, de dónde estaba antes, cómo era antes, y cómo Dios, por su misericordia, poco a poco me va transformando. También tengo que escribir las cosas que Dios hace para mí. Cuando hay
milagros, cuando hay cosas que pasan que son buenas, que son cosas que Dios me ha sacado, yo tengo que escribirlas para recordarme. Es lo que hace Moisés durante los 40. En el Deuteronomio, él va a resumir los 40 años que pasaron. ¿De dónde llegaron? ¿A qué punto llegaron? Moisés fue muy preciso. Y a medida que iban pasando, y las leyes que Dios iba estableciendo y las iba colocando y les recuerda otra vez. Y les dice, ¿pero por qué? ¿Será que repite? ¿Y por qué será que? Porque para Dios es importante y para nosotros también. La palabra de Dios cuando se repite es porque es muy importante para nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta cómo está hecha la palabra de Dios. Entonces muchas veces nos parecerá, pero cada rato repiten. Y no es que repitan, sino que si usted compara bien los 5 libros que escribió Moisés, es verdad que hay cosas que repiten, pero el contexto es diferente y la palabra de Dios es diferente. Porque cuando no vemos la palabra de hoy, nosotros Dios nos da una parte de esa revelación. Pero si lo vamos a leer lo mismo dentro de un año, Dios nos va a dar otra parte de la revelación. Es como un diamante que es el uno, pero tiene muchos puntos. Entonces uno tiene que mirarlo y así la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar leyendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos invita a recordar para nosotros? Recordar en hebreo, en español es recordar, pero en hebreo significa de llevar grabado en tu memoria las cosas. Por ejemplo, en, en, el, en el bastón que lleva Moisés, él escribía las cosas que iban pasando. Él iba escribiendo, como Aarón también. ¿Para qué? Para no olvidarse. Ellos escribían, y escribían en rollos, escribían y todos esos manuscritos fueron guardados durante 3.000 años, 3.500 años, hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque se tienen que estar grabadas. El Señor dice, graba las palabras que yo te doy en las tablas de tu corazón, en tu mente. Guárdalas y no las olvides, para que las tengas listas en cualquier momento que las necesites. Entonces, ¿qué nos invita a recordar el Señor? Vamos a leer una de las cosas, porque hay miles de cosas, pero vamos a leer una que es esencial, está en Romanos capítulo 8, 1 y 2. Y dice así, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces lo que yo tengo que recordar siempre es que soy libre. ¿Pero por qué soy libre? ¿O por quién? A través de Jesucristo soy libre. Por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el Señor vino a liberarme de qué? Si a Israel lo liberó de Egipto y de la esclavitud, a nosotros nos liberó de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que el Señor dice, recuerda, no te olvides de esto que es muy importante para tu vida y para la de nosotros. Y ahora vamos a leer qué es lo que nosotros tenemos que recordar. Vamos a leer un pasaje que es muy importante. Ese pasaje se encuentra en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 al 23. Vamos a ponerle mucho cuidado porque lo vamos a escudriñar y lo vamos a tratar de entender esta mañana. Dice así, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces dice, los que han muerto en Cristo, su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados juntos con Él en gloria. Sé que cuando uno le entrega la vida al Señor y la vida de uno depende de Él, uno muere, pero resucita en Él. Y estamos escondidos detrás de Él. Que cuando Él venga en su gloria, vamos a estar verificados otra vez en gloria con Él. Dice, por lo tanto,
versículo 5, Colosenses 3, Colosenses 3, versículo 5 dice: por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. Por todas estas cosas viene el castigo de Dios. Por todas estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse los unos a los otros, ahora que han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto en la nueva naturaleza que ha renovado con el conocimiento a imagen de su Creador. Esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que Cristo está en todo y en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse del afecto extrañable de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus casas la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, lo que Dios nos recuerda es que ya no podemos andar como antes. Si ya el Señor nos cambió la manera de ser, porque tenemos que seguir con lo de antes. Tenemos que seguir caminando con la nueva vestidura que Dios nos da. Tenemos que vestirnos de esa nueva vestidura para que la gente sepa que somos hijos de Dios. Es lo que quiere decir su palabra. Y ahora vamos a leer Hebreos capítulo 10, 19 al 23. Hebreos capítulo 10, del 19 al 23. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la doctrina, a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plenitud seguridad de que da la fe interiormente, purifica de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él es fiel y justo, y es el que hizo, porque Él es fiel, es el que hizo la promesa. Entonces, lo que nos recuerda la palabra del Señor es que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó del pecado, de la esclavitud, de la muerte, y ahora somos libres en Él. No somos libres solos, somos libres en Él. O sea que nosotros tenemos que permanecer siempre en Él para mantenernos hasta la venida de Él otra vez. Entonces lo que Dios mostró a Israel antes, nos lo muestra igualmente a nosotros a través de su palabra. Nunca nos tenemos que olvidar de dónde Dios nos sacó. Nunca nos tenemos que olvidar de las cosas que Dios nos va dando. Él nos las da, pero Él también no hay que olvidarse que si Él nos las da, Él también nos las quita. Y si permanecemos fiel a su palabra y a lo que Él nos dice y nos enseña,
Dice, al buen administrador, Dios le da, Dios le sigue dando. Pero el que no administra bien primero él mismo, su cuerpo, su casa, no puede administrar lo pequeño que Dios le ha dado, entonces Dios tampoco le da más. Entonces que Dios, a través de su palabra, nos continúa a enseñar, nos continúa a bendecir. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos pasado, por todo lo que hemos vivido en todo este tiempo. Es verdad que pasamos momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de enfermedades, momentos que no están bien, pero Dios nos fortalece. Que el Espíritu de Dios, como dice su palabra que acabamos de leer, que Él nos consuele, que Él nos dé la fuerza para seguir adelante. Siempre no tenemos que olvidar que el Señor siempre, a pesar de todas las pruebas y de todas las dificultades que estemos pasando, Él está ahí, Él nos escucha, Él sabe de qué nos ha dado, Él sabe que que Él nos ha colocado en nuestro corazón. Entonces sabe cómo Él lo único que espera es que nosotros tengamos su palabra en el corazón, que podamos actuar de acuerdo a esos parámetros que Dios ha colocado. Cada situación hay que pensar, no hay que tomarse por dirigirse por los sentimientos, ni por lo que uno piensa, porque nuestro corazón es malo, nuestros pensamientos son malos. Tenemos que llevarnos nuestro espíritu al pensamiento de Dios. Siempre tomar tiempo para preguntarle a Dios qué hago en lo que estoy viviendo, qué hago en lo que estoy padeciendo, qué hago en este problema, qué hago en esta situación difícil. Hay que pedirle a Dios que le dé sabiduría, que Él tome control de la situación. Nosotros mismos no podemos tomar el control porque somos seres humanos y fallamos. Y por eso es que el Señor sabe que nosotros fallamos y que dice, tolérense los unos a los otros. Hay que tratar de tolerarse los unos a los otros. Quiere decir de que hay personas que se equivocan o hacen cosas que no nos gusta que hagan. Pero yo tengo que tener compasión. Como Dios la tuvo conmigo, también tengo que tener compasión con la gente y viceversa. La gente tiene que tener compasión con nosotros, porque nosotros no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, ya no estamos aquí en la tierra. Ya el Señor nos habría llamado, ya hemos cumplido lo que Dios nos dice. Pero mientras estamos aquí, cada una de las personas que estamos viviendo, estamos en proceso de transformación. Como decía una canción que escuchamos ahora en las alabanzas, que decía que a través de las pruebas Dios nos está transformando. A través de los problemas, Dios nos transforma y Dios nos hace crecer en fe y en confianza. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos da siempre mejor de lo que nosotros esperamos, porque Él conoce nuestra historia, Él conoce a dónde vamos. Nosotros no conocemos cada día cada momento y cada segundo que pasa se vuelve historia en nuestra vida. Y por eso dicen, mira atrás, no te olvides de dónde te saqué. ¿Quién es el único que nos sacó de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de los problemas? Es Dios. Nadie más. Si Él coloca personas o gente, que Dios los bendiga y les multiplique también. Pero es Dios que nos saca. No nos olvidemos. Hay gente que ya cuando consiguen todo lo que necesitan, se olvidan de Dios. Se olvidan de los que los ayudaron un día. Se olvidan de agradecer. Se vuelven malagradecidos y se vuelven como que todo lo tienen, que todo lo pueden y que nunca les va a pasar nada. Pero no hay que olvidarse de que Dios es el que tiene todas las manos. Y Él me recuerda a través de su palabra, no te olvides, no te vuelvas orgulloso, no te vuelvas, como dice la palabra, no te vuelvas orgulloso, sino que tenemos que ser al contrario, más humildes. Porque si somos, Dios nos da, es para bendecir a otros también. Entonces, que el Señor continúe la obra en cada uno de nosotros. Ahora, allí en este tiempo, muchos hermanos y muchos familiares de nosotros, muchos amigos que están enfermos. Justamente yo ayer estaba en la tarde meditando la palabra del Señor y estaba orando también y me di cuenta de que hay muchos que están enfermos. Y yo decía, pero ¿por qué Dios no hace algo con ellos? Dios no, ¿por qué pasa así? ¿Por qué? Entonces, el Espíritu de Dios me dio una fuerza y dice,
hay que orar, hay que interceder, hay que ponerse en la brecha y orar por las personas. Y hay que tener, ¿qué? La fe. Si nosotros oramos y no tenemos fe, ¿para qué oramos? Tenemos un arma y esa arma es poderosísima, es la oración. Y es la que abre los caminos, es la que, de acuerdo a la fe, si tú lanzas la flecha y tú dices, voy a tocar el dardo en el centro, y tú tienes fe que así es, así pasará porque tienes esa fe. Igual es cuando nosotros pedimos a Dios algo, yo tengo que tener la certitud que Dios lo va a hacer. Pero si yo dudo o algo, mis manos tiemblan, la flecha no llega. Entonces dice, Dios es todopoderoso, el que cambia las situaciones. Y Él ha cambiado muchas situaciones de nuestras vidas, pero nos olvidamos, porque estamos de nuevo en otro problema, estamos de nuevo en otra prueba, estamos de nuevo en otra situación. Pero Dios dice, no, ¿dónde está tu fe? Cada rato el Señor les decía a los discípulos, ¿dónde está tu fe? Se presentaba un problema y Él les preguntaba, ¿dónde está tu fe? Y Él nos pregunta ahorita igual, ¿dónde está tu fe? Si yo tengo fe que Dios me va a curar y me va a sanar, Dios lo hará. Pero si yo dudo, no, es que tengo una enfermedad tan grave que nadie me la va a curar, ni los médicos, o los médicos ya me desahuciaron, o los médicos ya dijeron. Usted sabe, cuando un médico habla, qué pena con ellos, pero no tienen la última palabra. Damos gracias a Dios por los médicos, porque ellos nos ayudan y nos dan cosas para sanarnos, pero el que cura es Dios. El último que tiene la palabra es Dios. Es el que tiene la resurrección y la vida siempre. Yo he visto personas que ya están desahuciadas de todo el mundo y al sol de hoy, y hemos orado y al sol de hoy están vivas. Y hay otros por la voluntad de Dios que Dios se los llevó. Porque la voluntad es de Dios. Todo está en la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para todo el mundo. Entonces, es cuestión de fe. Entonces vamos a orar de acuerdo a la fe de cada uno, de cada persona. Entonces vamos a colocar en esta tarde, porque aquí ya se nos hizo tarde, vamos a colocarle en las manos de Dios a aquellas personas que están enfermas. Y los que aquí también van a mirar este video, coloquen en la oración las personas que están enfermas de su familia, para que Dios las sane. La oración del justo es la que Dios escucha. Tal vez por el que esté orando, él no conozca de Dios o no quiera saber de Dios tampoco. Pero yo voy a orar por él. Dios dice, ten compasión de la gente. Entonces yo en ese lado oro. Compasión por la gente, orar por ellos, por la situación que están viviendo. Y la oración del justo, Dios la responde. Entonces yo voy a colocar a muchos de mi familia que están enfermos, que ahorita están pasando momentos difíciles también. Ellos saben quiénes son. Voy a colocar una oración. Pero también vamos a colocar a nuestros amigos que están enfermos también. Ellos también saben quiénes son. Ellos me han colocado en oración, pedir oración por ellos. Entonces vamos a orar por cada uno de ellos. Y también voy a colocar a todas las situaciones, los problemas que estamos viviendo en familia, los problemas que nos están agobiando a nuestra familia también. Y diremos, pero ¿por qué estamos en pruebas, dificultades? Porque hay un plan. Todos tenemos que pasar por ahí. Todos tenemos que pasar, y lo acabamos de leer. Tenemos que ser aprobados para estar delante de la presencia de Dios. Y Dios lo que busca en nosotros es que mientras estemos pasando pruebas, dificultades, tengamos la fe, tengamos la confianza que Él es el que va delante de nosotros, Él es el que combate por nosotros, Él es el que nos abre los caminos y las puertas. Mientras tengamos esa certitud, estamos detrás de los pasos del Señor. Pero mientras vivamos en dudas, mientras vivamos con un pie en el mundo,
mientras vivamos con una religión, mientras vivamos en cosas que son falsas y no estemos conectados directamente con su propia palabra, entonces la palabra de Dios es la única que, no, que nos da vida. Acabamos de leer un versículo bíblico que nos dice que no solamente del maná, sino de la palabra de Dios vivimos nosotros. Entonces, si nosotros no recibimos esa palabra de Dios y no la leemos, y no tenemos la fuerza de leerla y tomar la decisión de leerla y entenderla, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie lo va a hacer. Dios nos invita a cada uno de nosotros de tener eso. Si la Biblia la tengo guardada y la quiero tener siguiendo guardada, ¿quién es el que se hace mal? Dios no. Los demás tampoco. Soy yo mismo que me hago mal. Soy yo mismo que no me alimento. Y vendrán otros y el enemigo del Señor que me van a meter cosas en la cabeza y mi vida vivirá en catástrofe, en cosas y catástrofe. El Señor dice, no te hagas ídolos. No te hagas ídolos en la mente. La palabra del Señor dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Hay personas que tienen otros parámetros arriba. Pero Dios dice, no, es Dios sobre todas las cosas. Entonces que Dios nos ayude a poder obedecerle y a entenderle. Es cuestión de oración. ¿Cuántas veces nosotros no pedimos por nosotros mismos? Tenemos que aprender a pedir por nosotros mismos, por nuestra propia salud, por nuestra propia situación. Y después yo ya puedo orar por los demás. Amén. Entonces vamos a orar por las enfermedades y por cada una de nuestras situaciones. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra seamos sanados, purificados y que tú, Señor, nos quite toda aquella cosa que no nos impide estar bien, Señor. Que, Señor, te entrego cada uno de mis familiares que están enfermos, Señor. Que en este momento, Señor, donde se encuentren, tú los sanes, Señor. Que tú les des la fe para que ellos crean que tú los vas a sanar, Señor. Porque no hay intermediarios, sino tú, Señor. A ti te complace sanar la gente. A ti te complace, Señor, que estemos bien. A ti te complace, Señor, que llevemos una vida con propósito desde ahora, no esperando la vida eterna, sino desde ahora, Señor. Por eso yo, Señor, yo te entrego mi situación, Señor, la de mi familia, los que están viendo en estos momentos. En tiempos difíciles, Señor, que se estoy abriendo las puertas para cada uno de mis familiares, Señor. Es verdad que pensamos en soluciones humanas, pero, Señor, que no sean las soluciones humanas, sino las soluciones que vienen de ti, Señor. Te pido, Señor, por mis sobrinos, por mis sobrinas, Señor, que tú los sanes, Señor, que tú les des la sanidad, Señor, que ellos necesitan, Señor. Por mis hermanos, mis hermanas que tienen necesidad, Señor, de sanidad, Señor, que tú los sanes. Por mis primos, por mis primas, Señor, por cada uno yo te lo entrego entre tus manos, Señor. Por mis tíos, por mis tías, Señor, por cada uno de mis familiares, Señor, te lo entrego entre tus manos. Señor, aquellos que están lejos, aquellos que están cerca, Señor, yo te lo entrego cada uno entre tus manos. Gracias, Señor, porque tu palabra es de liberación, Señor. Gracias porque tu palabra es de sanidad, Señor. Te traigo también a mis amigos, Señor, que están enfermos, Señor, en sus dolencias, Señor. Que hagas un milagro en la vida de ellos, Señor, que tú les quites esas enfermedades que tienen y que se levanten, Señor, y caminen, Señor, normalmente, Señor, como tú lo dices, Señor. Gracias, Señor, porque es cuestión de fe, Señor. Aumenta la fe en cada uno de mis familiares, en cada uno de mis amigos y de todos los que están alrededor de nosotros. Te entrego a mis compañeros de trabajo, Señor, que también están enfermos. Que tú los sanes a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que es un tiempo muy particular y difícil, Señor. Ayúdanos a tener la fortaleza que viene en tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, como decía la alabanza, Señor, en cada uno de nosotros. Y que nos purifique nuestra mente, nuestra alma y nos dé la fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. Sopla, Señor, en cada uno de nosotros tu Espíritu, Señor, de verdad. Un espíritu de valentía, Señor. Y que podamos ser luz, Señor, en el lugar en que cada uno nos has colocado.
Gracias, Señor, por todos los milagros que tú has hecho, Señor, este día. Gracias por los milagros que vienen esta semana, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos sacaste de la esclavitud del pecado y tú nos has sacado de la muerte, del aguijón de la muerte. Y ahora nos llevas hacia la vida eterna, Señor, cogido de la mano a cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu nunca se aleje de nosotros, sino que al contrario, siempre esté con nosotros, acompañándonos en cada momento y en cada lugar. Gracias, Señor, por tu hermosura, por tu amabilidad, por tu bondad, por cada uno de nosotros, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas nuestros pecados, Señor. Te entregamos nuestros pecados, Señor, toda la mala manera de comportarnos, de hacer y de decir, Señor, por todo lo que no es justo, Señor, que hemos hecho malo, Señor, que tú nos perdones. Límpianos, Señor. Haznos, Señor, dignos de ser hijos llamados tuyos, Señor. Límpianos, Señor, del orgullo, de la vanidad. Límpianos, Señor, de toda levadura, Señor, que nos contamina nuestro cuerpo y nuestra mente. Y, Señor, que seamos limpios, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llenas ahora de amor, Señor, que viene a lo alto, Señor. Ese amor que baja como una nube, Señor, que nos cubre, Señor, como gotas, Señor, en todo nuestro espíritu. Que tú nos dé la paz, Señor, el shalom que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu paz es como un aceite, Señor, que cura nuestras llagas, cura nuestras heridas, quita amargura, quita, Señor, todas las cosas que no son buenas, Señor, a través de tu aceite, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la sanidad, Señor, en nuestros huesos. Tú quitas toda enfermedad, toda angustia en nuestros corazones. Quitas, Señor, toda la falta, Señor, que tenemos, Señor. Purifica, Señor, la sangre que tenemos. Purifica, Señor, nuestras venas. Purifica nuestros músculos, Señor. Purifica nuestro cerebro. Quita las dolencias de la garganta, Señor, de los ojos, Señor. De nuestra boca, Señor. De nuestro estómago, Señor. Todas las úlceras, Señor, que tenemos. Todas las gastritis que tenemos, Señor. Quítanos, Señor, porque eso no viene de ti, Señor. Esas son cadenas que el enemigo nos ha colocado para que andemos con ellas y estamos cansados de andar con esas cadenas. No las queremos tener más esas cadenas, Señor. Límpianos de esas cadenas, Señor. Señor, te entregamos a nuestros enemigos, aquellos que nos hacen mal o que nos han hecho mal en cualquier situación. Te lo entregamos para que tú te ocupes de ellos. Porque tu palabra dice que la justicia es tuya, Señor, y que tú pagarás. Y nosotros nos declaramos libres de esas personas que son nuestros enemigos. Señor, fortalécenos para el combate. Haznos soldados dignos de estar siempre de pie hasta que tú regreses, Señor. No nos dejes con la espada en el suelo, Señor. Al contrario, que sigamos luchando, Señor, avanzando tu reino, abriendo la brecha, Señor, para todos los que están detrás de nosotros, Señor. Protégenos, guárdanos, Señor. Damos gracias porque tú aumentas el día de hoy nuestra fe y nuestra confianza, Señor. Señor, te entregamos nuestros problemas económicos que nos tienen agobiados también, Señor. Tú sabes, las deudas una viene detrás de otra, Señor. Y parece como una pirámide que no se puede quitar, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Porque tú dices en tu palabra que tú eres el que tiene el oro y la plata, Señor. Y nosotros como hijos tuyos te pedimos, Señor, para poder pagar nuestras deudas, para poder pagar a aquellos que nosotros les debemos, para poder estar al día, Señor, con las personas que les debemos. Ábrenos las puertas, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, hemos orado en tu nombre, Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres sino el tuyo, Señor. Yeshua Mashiach, Señor, que seas tú, Señor, llevando todas las oraciones, Señor, al altar, Señor. Y gracias porque tú eres nuestro sacerdote que intercede día a día por nosotros. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador y Maestro y Liberador, Señor. Gracias que haríamos sin ti, Señor. Estaríamos perdidos, Señor. Gracias, Señor, porque una sola palabra tuya bastará para consolarlos, para consolarnos. Gracias, Señor, por todos los mensajes que nos has dado esta semana, por toda tu palabra que nos has dado la semana. Esta semana que viene, Señor, que continúes a hablar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, te amo, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga y a una próxima oportunidad. Gracias.